esta vez haremos un ejemplo de un archivo JLEX. Lo vamos a compilar. Lo tenemos aquí. Este es nuestro código. El ejemplo consiste en instrucciones para llenar un cuadro mágico, en el cual va a tener el siguiente formato: coordenadas, columna, coma, fila del cuadro de la matriz, y le vamos a asignar un valor. Entonces nuestro cuadro mágico va a aceptar expresiones de este tipo. Por ejemplo, en la columna 1 y en la fila 1 le vamos a insertar un 1. Por ejemplo, vamos a crear un cuadro mágico de 3×3. Bueno, en realidad en este momento solo vamos a analizar si tiene errores léxicos. Entonces no importa en realidad el tamaño de nuestra matriz. En la columna 2 fila 1 le vamos a insertar este valor. Luego aquí le vamos a insertar el 3. Aquí le vamos a insertar, aquí es aquí, pero en la fila 2, 2, 2. Bien, este va a ser nuestro archivo de entrada. Lo vamos a guardar como entrada.txt. Lo guardé. Vamos a guardar aquí. Está. Bien, nuestro archivo .lex. Nuestro archivo .lex se va a dividir en 3 partes, separados por estos símbolos de porcentaje. Las partes en que se divide un archivo JLEX son el código de usuario, que es esta parte que está aquí. La siguiente sección son nuestras directivas de JLEX, y la última sección nuestras reglas y acciones. En el archivo, en nuestra primera parte del archivo, aquí en nuestro código de usuario, vamos a colocar, por ejemplo, aquí están nuestros imports y algunas clases. Este código es código Java y se va a copiar exactamente tal y como lo tenemos aquí a nuestro archivo que genera nuestro JLEX. Esta clase que tenemos aquí, como no vamos a utilizar cup, y cup es el que llama a nuestro analizador léxico, entonces necesitamos esta clase para poder ejecutarlo después. Esta clase lo que hace es llamar a nuestro método JLEX, que nos va a generar JLEX, y que le vamos a pasar algún parámetro de entrada, un archivo de entrada o desde consola. Para eso nos va a servir esta clase. Esta clase que tenemos aquí la genera cup, pero recordemos que no vamos a utilizar cup, y JLEX necesita de esta clase, por lo tanto tenemos que agregarla para que no nos dé un error. Esta es nuestra primera sección de nuestro archivo JLEX. Ahora pasemos a la segunda. En la segunda tenemos nuestras directivas de JLEX, que es toda esta parte que tenemos aquí. Existen varias directivas, por ejemplo public, que hace público
esta clase que nos genera cup, por ejemplo, otra directiva que es cuando vamos a utilizar cup. En este caso no vamos a utilizar. Y por ejemplo, estas que tenemos aquí, esta directiva lo que nos hace es, al llegar al final del archivo que estamos leyendo, cuando va leyendo aquí y llega al final, necesita pasar un valor al YY-token. Entonces, en este caso, al llegar al final, le vamos a decir a nuestra aplicación que se salga. Y luego esta directiva line es un contador que tiene JLEX y en el cual se incrementa cada vez que nosotros leemos una línea. El char también es un contador en el cual se va incrementando cada vez que lee un carácter. Luego de eso tenemos nuestras macros. Esta es una macro en el cual le damos un identificador y lo definimos con una expresión regular. En este caso, nuestra macro, vamos a definir los números. Recordémonos que un número empieza con un dígito de 1 a 9, seguido de un dígito de 0 a 9, repetido, que puede venir o no puede venir. Y estas son nuestras directivas que vamos a utilizar en este archivo de JLEX. Ahora pasémonos al siguiente código, a la siguiente parte de nuestro archivo JLEX, que son las reglas y acciones. Aquí tenemos nuestras reglas, en el cual vamos a utilizar las reglas para nuestras expresiones regulares. En este caso vamos a colocar número y solo vamos a retornar qué tipo de datos estamos leyendo. En esta parte de aquí, nuestro analizador va a detectar todo lo que es aceptable en de nuestro archivo de entrada. Todos estos caracteres es lo que va a reconocer nuestro archivo JLEX. Empezamos con el número, como les dije, luego un paréntesis abierto, y nuestra acción lo único que hace es imprimir qué es lo que está leyendo: una coma, un paréntesis cerrado, el igual, el mayor, el corchete abierto, el corchete cerrado, el punto y coma, el enter. Cuando nosotros leemos un enter, la acción que vamos a tener es de que YChar, que es como invocamos al contador de cuando lee cada carácter, que lo podemos utilizar porque tenemos esta directiva, lo vamos a inicializar a 0, porque si no va a ir leyendo, va a ir incrementándose y nos puede dar, por ejemplo, si tenemos un error aquí en nuestro archivo de entrada, en esta parte de aquí, no nos va a decir que es en la columna 4, sino que nos va a decir en una columna mayor, porque no inicializamos el contador a 0 cuando empieza cada línea. Entonces lo inicializamos cada vez que empieza a leer cada línea. Si no reconoce, si nuestro analizador no reconoce ninguno de estos caracteres que viene aquí, entonces para eso utilizamos esta parte de aquí, que escribimos el punto, y la acción que va a tener aquí es lo que queremos que haga cada vez que encuentra un error, un carácter que no es aceptado. En este caso simplemente vamos a imprimir en pantalla un error léxico en YYLine, que es el contador de las líneas. Lo podemos utilizar también porque colocamos esta directiva aquí y en qué columna se ha producido el error, y también vamos a imprimir el carácter que está leyendo y que no fue reconocido, y lo podemos hacer con este YYText. Bien, eso es todo de nuestro archivo JLEX. Ahora vamos a compilarlo. Nos movemos primero al directorio donde se encuentra nuestro archivo,
es en el escritorio, le colocamos la carpeta ejemplo. Ahí está nuestro archivo, estos archivos que son estos que están aquí, y ahora vamos a compilar. Compilamos como lo hicimos en el ejemplo anterior con jlex lexico.lex, y ahí nos ejecutó, nos creó este archivo que está aquí. En el video tutorial anterior renombramos este archivo como ylex.java. En realidad no es necesario renombrarlo. Aquí no lo vamos a renombrar, pero les voy a indicar por qué en el anterior lo renombramos. Compilemos primero java-t, porque al compilar nos genera una clase que se llama ylex. Entonces, para no equivocarnos, renombramos esto como ylex para que haya una relación, pero en realidad no es necesario. Bien, para compilar vamos con el siguiente comando. Llamamos a esta clase que tenemos aquí, que es el que nos va a invocar a nuestro analizador léxico, y le pasamos como parámetro nuestro archivo de entrada. Ahí está. Si nos damos cuenta, lo único que hace es leer y escribir qué está leyendo. Si nos damos cuenta, aquí nuestro archivo de entrada, aquí está. Primero lee un paréntesis abierto, está aquí, luego un número que está aquí, y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. Podemos colocarle errores léxicos. Por ejemplo, si le colocamos un error léxico aquí, por ejemplo un porcentaje aquí que no está reconocido por nuestro analizador, por ejemplo aquí creamos otro, por ejemplo una A, o aquí un dividido, signo de división, lo guardamos y veamos. Vamos a ver, lo corremos y ahí está. Por ejemplo aquí dice error léxico en la fila 7, columna 11, no se reconoció A, que es esta que está aquí. Si nos damos cuenta más arriba también no se reconoció el signo de división, y más arriba está el de porcentaje que no se reconoce. Y ese es todo nuestro ejemplo, aunque como les dije, ese solo es nuestro analizador léxico. Aunque nosotros coloquemos otro 8 aquí, en realidad, o si colocamos aquí un número más grande y lo compilamos, vamos a quitar los errores primero, no nos va a dar ningún error, porque recordemos que solo estamos analizando errores léxicos. Estos serían errores semánticos. Eso lo trataremos más adelante. Bien, eso es todo.